Pues qué gusto que nos acompañen ahora en este seminario que tiene que ver con la ciudadanía y la democracia, y en este tema tan importante, tan soslayado, tan invisibilizado algunas veces, que es la protección de los derechos políticos de las personas y comunidades afromexicanas. Nos acompañan, ya los tenemos aquí presentes, el magistrado José Luis Ceballos Daza, Mijane Jiménez Salinas y la maestra Nancy Correa Alfaro. Voy a leer una breve síntesis curricular para pues entrar a la médula del tema que nos ocupa. El magistrado José Luis Ceballos Daza, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Ha desempeñado diferentes cargos públicos en el Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el año 2019 fue designado magistrado de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral. Cuenta con diversas publicaciones en materia electoral, destacando entre ellas la obra Hacia un debido proceso en el recuento jurisdiccional. Mijane Jiménez Salinas, afromexicana, originaria de Guerrero, defensora de los derechos humanos del pueblo afromexicano y activista por la participación política de las mujeres negras en México. Es fundadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas y forma parte de la colectiva o del colectivo Mujeres Afromexicanas en Movimiento de Guerrero y Oaxaca, además de ser miembro de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora Capítulo México. Actualmente es presidenta de Mano Amiga de la Costa Chica AC. La maestra Nancy Correa Alfaro, licenciada en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el máster La Protección Constitucional en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales de la Universidad Complutense de Madrid y la UNAM. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y en la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenido, magistrado. Es un placer que nos acompañen, sobre todo para pues discurrir este tema que, como decíamos, es fuera de cámaras, es olvidado, pues en ese sentido es novedoso, pero yo tengo una experiencia personal. Cuando se fundó la Defensoría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral, hubo un grupo considerable de afrodescendientes, de afromexicanas y afromexicanos que se acercaron al tribunal y empezaron, bueno, pues a plantear esta cuestión, ¿no? Que si bien en su momento podrían sumarse a este movimiento de pueblos originarios, pues su problemática y sus, digamos, y las características que envolvían este movimiento sí requerían de una atención particular, y es el caso que ahora en este seminario pues le vamos a dar una atención privilegiada. Sabemos, ¿no?, en otros países, incluso latinoamericanos, porque claro, la referencia pues siempre es Estados Unidos y los movimientos por la lucha de los derechos civiles de estas comunidades, pero en México es un tema complejo, porque si bien a veces el distinguir implica lo que llaman los teóricos una discriminación positiva, pero también es necesario de alguna forma para poder tener claro quiénes son las personas o los destinatarios que requieren de esta protección. Entonces, sin más preámbulo, nada más como planteando así, digamos, un preámbulo muy simple, le damos el uso de la voz al magistrado José Luis Ceballos Daza. Tiene 15 minutos, si se pasa no sucede nada, porque al final después nos ajustamos en las preguntas y respuestas. Yo estaré pendiente del chat por si las personas que nos acompañan tienen alguna pregunta en específico para el magistrado o en general para el foro. Y claro, cuando pase esto en YouTube, también estaremos ahí pendientes de la sección de preguntas en las redes sociales de la escuela para dar respuesta a ellas. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias, José Ramón. Es un gusto estar otra vez aquí en la Escuela Judicial, en este ejercicio distinto al que hemos venido realizando durante las anteriores semanas, en donde platicamos a través de
de cursos y de seminarios, algunos temas importantes, pero en particular un conversatorio todavía es aún más enriquecedor. Sin duda alguna, el derecho se construye precisamente a través del diálogo y creo que es muy importante que se lleven a cabo estas actividades. Un agradecimiento al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por esta invitación. Un honor estar con José Ramón Narváez, que con su trabajo y las veces que nos ha podido acompañar en la sala nos demuestra siempre tu forma de ver el derecho, un derecho muy cercano a un proceso de culturización y lo haces de manera muy fresca y muy natural. Te felicito. Un gusto estar también con Nancy Correa Alfaro, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. Creo que también no solo se ha forjado como una secretaria muy importante en la sala, sino también ha venido desarrollando esa forma de comunicar el derecho y de darlo a conocer en el ámbito social. Y por supuesto, un gusto muy particular de platicar contigo, Mijane Jiménez, que nos puedas transmitir tu vivencia y tu experiencia, que seguramente será muy importante en este tema. Estoy muy ávido de poderte escuchar y poder aprender de muchas cosas, ¿no? Sin duda el tema de afromexicanos y afromexicanas, pues es un tema que no se ciñe, por supuesto, al ámbito estrictamente jurídico. Me atrevo a decir que precisamente su confección y su génesis está más bien en otros ámbitos interdisciplinarios, por supuesto. Me referiría yo, por supuesto, al ámbito sociológico, al ámbito demográfico, poblacional, antropológico, por supuesto, y sin duda alguna aborda al ámbito del derecho, pero ya en un contexto diferente. Poco a poco el crecimiento normativo ha venido ya dando algunas pautas de reconocimiento, pero creo que el trabajo fundamental de abogados, juristas y de quienes nos dedicamos a la impartición de justicia es irnos acercando más cada vez a estos temas para poder estar en posibilidad de emitir resoluciones idóneas y mucho más próximas a lo que implica este materia del conocimiento. Voy a empezar con una introducción. Un movimiento rebelde, insólito, inimaginable para el siglo XVI, fue la rebelión de esclavos negros que encabezó en Veracruz Gaspar Yanga. La historia debate si su origen era de Gabón o de Guinea, pero indudablemente su primera luz la había visto en el continente africano. Durante los años inmediatos a la conquista de México, cuando apenas tomaban forma las instituciones de la Nueva España, la corona española autorizó compañías de importación de esclavos al más grande virreinato de América para trabajar en las haciendas azucareras de Veracruz. Los esclavos que lograban escapar del trato inhumano al que eran sometidos se refugiaban a las zonas montañosas entre Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Los cimarrones, como se les denominaba, no tardaron en convertirse en un estereotipo racial, concebidos como gente salvaje e indolente. En 1579, Gaspar Yanga encabezó una rebelión de esclavos negros en la región que hoy es Córdoba, Veracruz. En 1609 llegó a oídos de las autoridades virreinales la noticia de que los esclavos planeaban un levantamiento en el que matarían a los blancos de la ciudad y nombrarían por rey a Yanga, líder moral de la causa libertaria. Las autoridades, en respuesta, mandaron azotar a varios esclavos negros que se encontraban presos y enviaron una expedición para perseguir a los sublevados. Al mando de Pedro González de Herrera salieron de Puebla 200 hombres, comisionados a la pacificación de los esclavos. Un soldado español fue tomado prisionero y llevado ante la presencia de Yanga, quien magnánimo le perdonó la vida, le dio de comer y lo puso en libertad con una carta dirigida a González Herrera. En efecto, Yanga no proponía la paz, porque no encontraba más opción que ir a la guerra, en búsqueda de su libertad. Pero tras una larga resistencia, Yanga negocia la paz, bajo los siguientes términos: rendirían tributo a la corona, aceptarían la evangelización y devolverían a cualquier esclavo fugitivo a cambio de territorio libre de esclavitud. La corona española aceptó y fundó así lo que para un segmento de la historia es el primer pueblo libre de América, San Lorenzo de los Negros, hoy municipio de Yanga en nuestro hermoso estado de Veracruz. Quise empezar con este pasaje histórico para ubicarnos en los orígenes de
de la cultura afromexicana en nuestro país. Sin duda alguna, cuando nosotros repasamos el contenido del artículo 2 constitucional, nos damos cuenta que hay un reconocimiento a los pueblos que formaron parte al iniciarse la colonización. Pero podemos preguntarnos válidamente si ese reconocimiento no debió considerar, por supuesto, a pueblos afromexicanos que ya estaban ubicando porciones importantes en nuestro territorio. Desde el año 1992, el reconocimiento de la pluriculturalidad es el eje de nuestra conformación como nación. El texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: la nación mexicana es única e indivisible. Tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Ese carácter pluricultural, ya visto en una visión actual, en una visión integral de derechos, debe tener una noción más amplia, una perspectiva de inclusión y de igualdad en la que puedan cobrar vigencia muchas de las expectativas que tenemos como un Estado nacional, y que, por supuesto, imponga un reconocimiento amplio y absolutamente incluyente de todos los segmentos sociales y personas que integramos nuestro Estado nacional. Reconocer nuestra identidad cultural es un primer rasgo de homogeneidad, de respeto a la igualdad sustantiva, de no discriminación, elementos fundamentales para la construcción de una nación realmente democrática. Equilibrio, igualdad de oportunidades, erradicación de formas de discriminación, expectativas homogéneas de desarrollo, son solo algunos de los valores que deben primar para alcanzar un esquema verdaderamente igualitario. Si nuestros sueños como nación empiezan a encontrar vasos comunicantes, caminos iguales, lazos de interacción, seguramente nos dirigiremos a una sociedad mejor. Pero sin duda, la visión integral de igualdad tiene que ser absoluta. No debe aceptar procesos de asimilación y debe identificar las particularidades de cada persona o que cada grupo social representa. Nos convoca en esta ocasión, para este conversatorio, la necesidad de dar una mirada seria y reflexiva de cuál está siendo la tutela que estamos profesando a un segmento de la sociedad que, hay que decirlo, se ha desgastado muchos años para alcanzar su reconocimiento. Y que ahora que ya ha sido objeto de ese reconocimiento, al menos nominalmente, exige la satisfacción de otros derechos. Sus derechos civiles y políticos, educación, trabajo y, por supuesto, no discriminación, oportunidades de desarrollo y, fundamentalmente, dejar atrás esa discriminación invisible de que ha sido objeto. Sin duda, los congresos locales del estado de Oaxaca en 2013 y 2014 en Guerrero, territorios en los que tienen asiento integrantes de este segmento de la sociedad, fueron un parteaguas en la gestación que consolidó finalmente en la inclusión del apartado C al artículo 2 de la Constitución, publicado precisamente el 9 de agosto de 2019. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos que corresponden a las comunidades indígenas. Estará garantizado, por tanto, su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. En la actualidad, el concepto de afromexicanos no es un concepto omnicomprensivo. Existen una serie de autodenominaciones que prevalecen no solo en los estados de Oaxaca y de Guerrero, sino que se encuentran en Veracruz, Michoacán, Chiapas, Coahuila, entre otros. Y entre los que destacan términos como afromestizos, negro, pocho, costeño, boxio, jarocho y otros más. Pero ¿cuál ha sido la gran dificultad para la tutela de esa protección especial a estos grupos? Sin duda, uno de los grandes retos es que en México las poblaciones de origen africano, es decir, afromexicanos o afromexicanas, no aparecen en los imaginarios nacionales. Su participación nacional no se
no se ni constituye como un referente cultural, lo que se traduce prácticamente en una desventaja real. La memoria colectiva ha divagado en el reconocimiento de estos pueblos y los ha confinado a un pasado colonial. Pareciera que el grave problema de estas comunidades está en la ausencia de rasgos culturales específicos: lengua, formas de organización, sistemas de autoridad, gobierno propio y territorio ancestral. O más bien, yo diría, o más bien en los rasgos que se han diseñado por el derecho o por el Estado como premisas para su reconocimiento. Son criterios incipientes porque no han abordado de manera frontal la figura y criterios fundamentales que se han emitido, la verdad, la protección a estos grupos y comunidades. Voy a referirme a uno y el otro lo dejaré para la siguiente intervención. Se trata del Juicio de la Ciudadanía 402 del 2018. Este asunto tuvo su origen en la solicitud que se hizo para la adopción de registro de candidaturas y diputaciones locales y regidorías integradas con personas indígenas y postuladas con base en usos y costumbres en el estado de Guerrero. La persona que lo solicitó se ostentaba como representante indígena y de 62 lenguas maternas. Solicitaba el registro para diputaciones federales, locales y regidorías. En efecto, ya en el estado de Guerrero se encontraba la previsión constitucional en el artículo 11, numeral segundo, que preveía el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. Se determinó que, por virtud de ese precepto, estos pueblos tenían la posibilidad de decidir sus formas internas de convivencia, de organización social, económica, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden constitucional y legal, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades políticas o representantes, y preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Sin duda fue un precedente significativo en la sala regional que tengo el honor de ocupar. En esta ocasión yo todavía no estaba formando parte del pleno, pero fue importante porque se consolidó la acción afirmativa indígena. Lo interesante es preguntarnos, y lo pongo en la mesa, si ese tránsito y esa protección tan interesante en realidad tuteló también a las personas afromexicanas, o el ejercicio que se realizó fue únicamente derivado de un reconocimiento constitucional. Creo que ahí está la primera pregunta. Tenemos que reflexionar si hoy estamos haciendo una asimilación de los pueblos y comunidades afromexicanos y afromexicanas al indigenismo, o si estamos dando un lugar adecuado a ese reconocimiento. Pero para ya no continuar con este monólogo, dejo la voz al siguiente participante para que nos dé su punto de vista. Gracias, José Ramón. Muchas gracias, magistrado. Sí, exacto, esta es la primera cuestión, ¿no? Si los recursos de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades originarios alcanzan también, y si alcanzan también para los afrodescendientes, alcanzan también para, pues, para otros grupos raciales, incluso podríamos decir, ¿no? O sea, es decir, México, sabemos, es multicultural, ¿no? En ese sentido, y sería interesante también, pues, ver las peculiaridades. A mí me parece que la población negra, porque creo que además es el término que muchos afrodescendientes prefieren, como tú lo mencionaste, magistrado, es una población con una prosapia, con una historia, y que igual como en el caso de algunos pueblos indígenas, pues tenemos con ellos una deuda histórica, ¿no? Una deuda histórica que me parece incluso a veces es mayor por ese tema, ¿no? Porque como se les incluyen dentro de los otros grupos, no sé, no hay posibilidad de visibilizarlos y de confeccionar unos recursos jurídicos apropiados. Decía yo justamente esto y me acordé de un poema que es muy famoso de Mari Grueso Romero, ¿no? Negra soy, ¿por qué me dicen morena si moreno no es un color? Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color, dizque para endulzarme la cosa y que no me ofenda yo.
¿no? Entonces, es muy bonito, ¿no? Y también pues, aplicaría este tema de la autoascripción, o sea, también hay mucha gente que, que, que bueno, como pasó en mucho tiempo, no quería decirse de un modo porque creía que iba a encontrar resistencia o reticencia con la cultura occidental, ¿no? Y entonces ocultaban su identidad racial, y esto es terrible, ¿no? Que en un país la gente se tenga que ocultar. Y bueno, justo afortunadamente tenemos aquí una dignísima representante que es Mijane Jiménez Salinas, a quien agradecemos pues que se haya dado tiempo, porque sabemos que tiene múltiples actividades, inclusive pues ahora mismo la veíamos fuera de cámara muy atareada. Mijane, adelante, te agradecemos tus palabras. Escucharemos. Muchas gracias a todos, todas, todes. Bueno, primero una disculpa por estar aquí toda carrereada, pero esta triple jornada de ser mamá, ser líder, ser activista y bueno, ustedes ya conocen, sí es como un tanto complicado y más con el contexto de la pandemia. Bueno, hay que resaltar algo muy importante ya entrando en el tema, ¿no? Nosotras, nosotros, nosotres nos definimos como un pueblo, que si bien es cierto, hay muchas personas que nos dicen que somos comunidad o tal vez hasta nos nombran cultura. Ya el año pasado, en un debate muy fuerte que tuvimos en el ejercicio para la reforma constitucional que está impulsando el Instituto Nacional para Pueblos Indígenas, entre diferentes voces en un diálogo intergeneracional definimos que el pueblo afromexicano está conformado por los descendientes de hombres y mujeres de origen africano que fueron traídos de manera forzada al territorio nacional, ahora México, en la época colonial, entre los siglos XVI y XIX, inmigraciones históricas que se encuentran asentadas en un territorio y conservan su identidad y expresiones culturales o parte de ellas. Bueno, en ese sentido, cabe resaltar que nosotros estamos buscando, celebramos el reconocimiento que se dio en el artículo 2, apartado C, dado que nos ha dado voz, nos ha obsequiado voz en diferentes espacios para visibilizar lo que nos hace falta. Sin embargo, nosotros buscamos que el concepto que acabo de compartirles se esté inmerso dentro de la Constitución política, porque justamente es necesario que México y el mundo sepa cómo nosotras, nosotros, nosotres nos estamos definiendo. Entonces, en ese ejercicio colectivo yo es que digo, pues es que sí somos un pueblo, ¿no? Entonces, como vamos diciendo que somos un pueblo, es que también estamos exigiendo derechos. Si bien es cierto, el marco jurídico de los pueblos indígenas ha sido como muy interesante, ha sido como un avance desde hace muchos años de unas luchas constantes de nuestros hermanos, pero no arropa nuestras necesidades. Nosotros hemos ejercido los derechos políticos solamente como votantes. También hemos sido votados, pero no como una cuota específica dentro de los institutos electorales, dentro de los partidos políticos, ¿no? Y más adelante hablaré de ello. Entonces, en el marco del decenio para las personas afrodescendientes que mandató la ONU desde 2015 hasta 2024, maneja 3 ejes importantes que son reconocimiento, justicia y desarrollo. Y entonces, en esos 3 ejes, nosotros todavía como que no estamos muy avanzados. A 5 años de ese proceso internacional, nosotros seguimos sin tener representación política, seguimos sin ejercer una cuota política, electoral, y bueno, los derechos político-electorales también dentro de un sistema normativo, pues todavía nos deja mucho que desear. Algo que yo cuestiono y cuestioné y sigo cuestionando el tema de sistemas normativos, por ejemplo, del municipio de Ayutla, es que definen 3 etnias. Definen la etnia mestiza, definen al pueblo Mepa y al otro pueblo que no recuerdo bien, pero que también es indígena, y dejando de lado al pueblo afromexicano, cuando Ayutla también tiene personas afromexicanas. Entonces, desde ahí ya estamos viendo que la equiparabilidad que nos señala en el apartado C, nuestro reconocimiento constitucional, pues solamente queda un espacio como nominativo. Entonces, incluso
hubo un comentario racista de un funcionario público electoral hace como un mes, en donde tampoco obtuvimos eco para sancionar, para corregir o para por lo menos ofrecer una disculpa, ¿no? Y todavía redunda él en un artículo en donde dice, donde el comentario textual fue así, es que lo que nos daban era una merienda de negros, y entonces dice que corrige y dice, perdón, afromexicano. Entonces ahí cuando nosotros decimos de qué se trata, entonces nosotros nos inconformamos con ello. Sin embargo, ¿qué pasó? Que al día siguiente, 2 días después, él dice que no comparte el término afromexicanos, que porque es un término externo, no sé qué y no sé cuánto. Entonces ahí otra vez viene la violación a nuestros derechos y a nuestra autodeterminación, porque así nos queremos llamar, que si bien es cierto, a mí me gusta que me digan negra, afromexicana, ¿no? Y también depende quién me lo diga y en el tono en el que me lo diga, claro está. Entonces, vamos viendo que la protección a nuestros derechos justamente no es como la amplia gama que se espera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo el año pasado, y con todas las carencias que hemos tenido, su servidora fue candidata a diputada federal en 2015 por el Distrito 8. Cabe resaltar que sigue en el contexto de la paridad. Entonces, cuando nos ofrecen esas candidaturas, por el tema de la paridad, ¿qué nos dicen? No, pues es que tú tienes la capacidad y bueno, todo esto, sí, nos dan la candidatura, pero no nos dan el apoyo total o nos mandan a territorios o a espacios donde saben perfectamente que nosotras vamos a ser vulneradas, que no va a ser suficiente el recurso que nos dan y que con todo y eso los partidos políticos y las estructuras no respaldan a las mujeres afromexicanas, a las mujeres indígenas también en aquel momento, ¿no? Yo recuerdo que fue en el contexto, yo fui candidata en el contexto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y entonces estaban inconformados con las elecciones y bueno, hicieron quemadera de propaganda, de los partidos políticos y entre esa iba la mía y entonces, ¿qué se vino con eso? Sí, aceptar una candidatura de paridad y esto y lo otro, pero ¿qué se vino? Una desigualdad total porque los recursos económicos no estaban a la par con los candidatos hombres contendientes en un espacio de privilegio, ¿no? Entonces también eso como que queda mucho que reflexionar. Y bueno, les contaba que el año pasado yo solicité en conjunto con la Defensoría Pública Electoral una solicitud de acciones afirmativas para buscar espacios de representación política del pueblo afromexicano. Porque si bien es cierto, se menciona en la encuesta intercensal que Guerrero es el estado con el primer lugar de personas afromexicanas, también existen en Oaxaca, en Veracruz, en Ciudad de México, en Guanajuato, en Coahuila, en Morelos, en Chiapas, en Guadalajara, en Monterrey, estamos en todo el país, en Baja California, ¿no? Estamos en todo el país. Sin embargo, la cobertura de la protección a derechos políticos electorales solamente se dan en los estados en donde ya tenemos reconocimiento, y eso es a medias también, porque justamente cuando se nos reconoce constitucionalmente aquí en Guerrero, pues se da este tema del sistema normativo y entonces no hay una articulación de leyes secundarias y es por ello que seguimos en una invisibilidad terrible. Y bueno, algo tengo ¿por qué solicité el tema de las acciones afirmativas? Que recién también se modificó un artículo en la Constitución Política de nuestro estado y ahí también hay un sesgo otra vez, porque si bien es cierto, dicen que la población que tenga el 40% de personas indígenas o afromexicanas podrá aspirar a una candidatura, ya sea indígena o afromexicana. Ahora bien, en la encuesta intercensal 2015 no reflejan nuestros verdaderos datos estadísticos, no hay datos desagregados de cuántas personas y en qué condiciones nos encontramos las personas afromexicanas en el país. Y bueno, entonces esa reforma todavía nos queda debiendo porque aún dice ahí, sí será el 40% de los municipios, pero el dato que van a tomar en cuenta va a ser el último censo. El último censo para personas afromexicanas fue en 2020, inicios de la pandemia del COVID. ¿Qué quiere decir? Que en 2010, si ellos van a tomar como estadísticas para otorgar candidaturas
a personas afromexicanas. Si toman el censo de 2010, a nosotros nos dejan por fuera. Si toman en cuenta el tema de 2015, posiblemente ya alcancemos solamente un municipio en Guerrero, que podría ser Coajinicuilapa, que es de donde yo soy y donde estoy viviendo y de donde he vivido mi vida. Entonces, nos deja otra vez sin protección, sin representación. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que las personas que ahorita son representantes populares ni son afromexicanas ni tienen compromiso social con el territorio. Entonces, ¿cuántas de las diputaciones locales en el estado de Guerrero tienen población afromexicana? Tenemos población afromexicana en Costa Grande, en Costa Chica, en Acapulco justamente, pero como no estamos representados, no hay un compromiso social justamente de regresar y de generar una agenda política o un impulso por la participación política de las mujeres afromexicanas y del pueblo afromexicano como tal. Entonces, hay mucho que hacer, no nos es suficiente. También ha faltado parte de profesionalización de las organizaciones sociales, porque hay algunas que se enfocan en temas culturales, otros en género, otros en juventudes como su servidora. Sin embargo, estamos acá dando la lucha y bueno, este es como el primer paso. Sí, solicitar acciones afirmativas para el estado de Guerrero, pero también nos vamos a ir a Chiapas, también nos vamos a ir a Morelos y así vamos a estar insistiendo hasta que al estado y a los organismos electorales puedan entender que las personas afromexicanas hemos sido vulneradas en el tema de participación desde hace más de 500 años. Entonces yo dejaría ahí por ahí mi participación y estoy abierta a recibir cualquier duda. Gracias. No, muchas gracias, Mijane. O sea, dejaste claro muchas cosas que tiene que ser así, que como dice, se tenía que decir y se dijo. Qué bueno, porque efectivamente es un tema de representación, ¿no? Y entonces resulta ilógico que se hagan leyes, o sea, que hagan leyes alguien que no es el destinatario, o sea, que no está inmiscuido en la problemática, que no está involucrado en los temas. Entonces, es digamos, de mínimo sentido común que efectivamente donde hay una porción considerable de afromexicanas, de afromexicanos, pues haya un representante, ¿no? Que hable, que sea la voz de ellas y de ellos. Creo que esto es de sentido común. Y efectivamente, si no se puede lograr, digamos, por la vía normal, idónea, legislativa, pues tendremos que recurrir eso, a las acciones afirmativas, a las cuotas, a lo que sea necesario, ¿no? Para lograr un poco de mayor equidad. Y déjate tú, o sea, solo ahora es como dicen, están sectorializados, por decirlo así, dentro de los estados, pero empieza a haber migración también. ¿Qué va a pasar con esas comunidades urbanas grandes en donde hay representación de ciertas personas? Pues también tendríamos que empezar a hacer eso, ¿no? Esa es la interculturalidad, me parece, ¿no? Pues ahora vamos con Nancy Correa, que pues ya es, como decía el magistrado Ceballos, conocida, ya empieza a ser el rostro y la voz del tribunal, ¿no? Empezamos a ubicar muchos de estos mensajes de apertura y de inclusión a través de su rostro y de su voz. Adelante, Nancy, gracias. Muchas gracias, José Ramón. A la Escuela Judicial Electoral, a los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y pues al magistrado también, bueno, a los que nos acompañan hoy, al magistrado José Luis Ceballos, a quien yo admiro mucho, y pues gracias a él estoy en el Tribunal Electoral. A Mijane, un gusto también poder compartir este foro contigo, y además hoy es el Día de la Juventud. Qué bueno que pues Mijane se ve muy, muy joven, entonces qué padre estar compartiendo aquí y en las demás caras también veo muchos rostros de jóvenes. Qué bueno que estén interesados en estos temas. Entonces, bueno, pues yo quiero compartirles un poco lo que revisé del tema, porque debo confesarles que, claro, yo me imagino que muchos también ignorábamos un poco esto, ¿verdad? Ignorábamos la tercera raíz de México. Ustedes saben que México está cimentado en la pluriculturalidad, ¿no? Plurilingüístico, bueno, un país plurilingüista, pero los afromexicanos han vivido invisibilizados, como dice Mijane. Es más, después de este censo sabremos cuántos son realmente, porque no se había incluido esa pregunta en la encuesta que se hizo
en 2015, bajo este elemento de autoidentificación, ¿no? Si te reconoces o no como un afromexicano, pero realmente es así, y así se reconocen también como una tercera raíz, ¿no? Entonces los españoles, los indígenas, pero también los afromexicanos. Y es lamentable, debemos recordar cómo llegaron, y así nos lo hizo saber también, bueno, el magistrado José Luis Ceballos, ¿no? Con esta carta que leía y con este relato, ¿verdad? Llegaron en condiciones de esclavitud. Es decir, ellos han, digamos, su historia es una historia de mucha lucha. Y a la fecha continúa siendo así. Es gracias a esa lucha que el año pasado se reconoce por primera vez en la Constitución a esta población. Pero gracias a qué son estas reformas constitucionales, que además se da en el contexto, déjenme decirles, del Día Internacional de los Pueblos, de las Poblaciones Indígenas, que es el 9 de agosto, y el 9 de agosto del año pasado es cuando se reforma la Constitución para reconocerles. Pero ¿bajo qué condiciones se da esto? Bueno, bajo un reclamo de esta población que dice, a ver, no soy indígena, yo no hablo esa lengua, yo hablo el español, ¿no? Entonces, ¿por qué si yo quiero reclamar algún derecho en especial o algún programa en especial, me tienes que asimilar con los indígenas? Fíjense qué curioso, ¿verdad? Porque nosotros en el tribunal todo el tiempo hablamos de la protección a los indígenas, pero resulta que esta población es a su vez opacada por ellos y se tienen que asimilar a ellos y decir a veces, engañar a veces y decir, pues sí, pertenezco a esta comunidad. Pero realmente no, ellos tienen una raíz propia, su color lo denota, su color de piel lo denota, y no deben estar avergonzados de eso, porque además, otra cuestión, la discriminación por el color de piel, que no crean que solamente se da eso en Estados Unidos, también en nuestro país. Entonces, esta gente vive, ¿no? Ellos viven bajo ese estigma, pero insisto, bajo un estigma doble, porque es, claro, el color de piel, porque es que no son indígenas, ¿no? Y entonces quieren reclamar algo propio que también tienen ellos. Y en esta reforma constitucional se destacó todo eso, fíjense, se destacó que ellos tienen una cultura propia, una comida propia. Es más, hasta tienen, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, tradiciones, creencias, digamos, especiales. Y los homogeneizamos, pero pues quizás si ya nos ponemos a examinar cada una de esas poblaciones, encontraremos sus especificidades, ¿verdad? Pero pues esto no va a ocurrir y no sabremos quiénes son si no los conocemos. ¿Y cómo vamos a poder querer lo que no se conoce? Es a partir de ahí, de conocerlos en primer lugar. Y fíjense que para el Tribunal Electoral, que se encarga de defender los derechos políticos electorales de todas las personas, pues es importante también ser sensibles o tener en cuenta esto, que no todas las poblaciones indígenas son indígenas todos ellos. No, hay afromexicanos, afrodescendientes. Insisto, son la tercera raíz, son un pueblo originario, porque cuando se funda México ellos ya existían y en un número de población importante. Entonces, estamos celebrando, sí, un año de esa reforma, pero ¿qué se ha hecho? ¿Cómo recordamos a esa población, que forma parte de nuestra identidad también? No solamente porque no tengamos ese color de piel, no somos también parte de esa raíz, no tenemos esa identidad común con ellos. Ese crisol que es México es gracias también a ellos. Pero ¿cómo vamos a saberlo si lo ignoramos? Por eso creo que es importante que se hagan estos espacios para hacernos sensibles, para hacernos conscientes de qué tan, digamos, quiénes conforman este país. Y en una cuestión no nada insignificante, porque, insisto, yo también me identifico con quizá esas personas que desconocíamos, pero que gracias a estos eventos me doy cuenta de la relevancia que tiene y que, claro, desde un órgano jurisdiccional
debemos encender el foco en esas, cuando lleguen asuntos que involucren, ¿no?, comunidades que también albergan afromexicanos. Como bien nos decía Mijane, en Guerrero, va desde Acapulco, la Costa Chica, desde Acapulco hasta Huatulco, hay afromexicanos ahí. ¿Y cuántas veces únicamente hablamos, insisto, de los indígenas, de los náhuatl, de los otziles, ¿no? Pero ellos no son eso y quieren y reclaman que se les identifique como algo propio, ¿no? Y además, también, ¿por qué no denunciar esa discriminación de la que son objeto? Leía, por ejemplo, que en esta reforma constitucional decían, es que a mí me piden el pasaporte, me piden cargar un acta de nacimiento porque no creen que soy mexicano, ¿no? O sea, piensan, claro, que soy, ¿qué?, africano, porque la verdad es que sí. Bueno, estaba viendo, por ejemplo, un documental de las lagunas de Chacagua. En verdad, la gente es, ¿cómo decirlo? Pareciera que entraras a otro México. Y tienen una comida propia, pero lo ignoramos. Es más, creo que a veces son más los extranjeros conocen esa situación que nosotros mismos, porque ellos sí aprovechan, ¿no?, toda esa riqueza cultural que tienen ellos, ¿no?, visitando también estos lugares, viéndolo directamente. Y nosotros no. No, la mayoría ahí lo ignoramos, ¿verdad? A veces caemos en esto de solamente ver, ¿no?, a nuestro ombligo, pero no ver qué hay más allá de una ciudad, por ejemplo. Y además, ver más allá de que no solamente son indígenas, la multiculturalidad no solamente se integra por eso. Entonces, creo que celebro que hagamos este tipo de eventos donde destaquemos qué tanto, o sea, cómo es ese país multicultural y quiénes lo conforman y cómo les ha costado hacerse visibles. Insisto, esto tiene 1 año de que se reconoció en la Constitución y Mijane nos lo dice, apenas va a haber un censo, bueno, apenas hubo un censo. Entonces, aquí lo que debemos decir en un foro auspiciado por el Tribunal Electoral es que la Constitución lo que les reconoció, pues son los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas. ¿Y cuáles son estos derechos? Pues es el derecho a la libre determinación, es el derecho a la diferencia, es el derecho a una consulta previa, libre e informada, ¿no? Que cuando vayan a hacer alguna decisión de Estado les vaya a afectar, se les consulte, pero se les consulte, digamos, destacándolos también a ellos, no solamente, vuelvo a repetirles, bajo el manto de los indígenas, porque también es cierto, ellos no hablan una lengua indígena, no, obviamente. Entonces, no por eso ya no son una minoría y ya no son un grupo en situación de vulnerabilidad y que además, también hay que decirlo, las condiciones de pobreza, de rezago en ellos son mayores que en los indígenas, ¿eh? Según datos también de lo que destacaron en esta reforma constitucional, es que en ellos todavía es un poquito mayor. O sea, si ya de por sí, ¿verdad?, es difícil para esta población, ¿no?, reclamar sus derechos, vivir dignamente. Bueno, para ellos un poquito peor, gracias precisamente a que los ignoramos, a que no sabemos ni siquiera que existen. Entonces, pues recordar eso, ¿no?, recordar qué es lo que tutela ese artículo 2º constitucional y que en el Tribunal Electoral, bueno, la verdad es que ese artículo 2º se ha desarrollado, ¿cómo decirlo? Pues, bueno, vía jurisprudencial obviamente, pero que ha sido el tribunal un maximizador y un optimizador de esos derechos. Y seguramente en el momento que alguno de estos integrantes o alguien de esa población reclame para sí esta situación diferenciada, ténganlo por seguro que en el tribunal se verá bajo esa perspectiva intercultural que se han visto todos estos asuntos, reconociendo esas especificidades culturales a las cuales además están obligados los juzgadores a atender. Entonces, yo le diría a Mijane que la lucha apenas empieza y que el camino apenas lo están ustedes también haciendo gracias a que ya tienen al menos un reconocimiento constitucional
Y que la vía jurisdiccional, yo sí creo que es confiable, es, ¿cómo decirlo? Que vas a poder al menos saber que el acceso a la justicia lo vas a tener, y lo vas a tener bajo todas estas características que los distinguen ustedes, ¿no? Tomando en cuenta todo eso, porque así lo ha demostrado el tribunal a través de sus criterios, a través de una larga línea jurisprudencial y de sentencias que han también formado, ¿no? Lo que es ahora la justicia electoral indígena, y que se ha reconocido, insisto, ¿no? Una gama de derechos amplios, y se han anulado, ¿no? Elecciones, se han anulado legislaciones que justamente no tomaron en cuenta la opinión y el consentimiento de esas comunidades. Por eso, pues qué bueno que todos los que nos están escuchando también sepan y recordar, ¿verdad?, que en el Tribunal Electoral al menos es... Quien esté interesado en estos temas, es imprescindible voltear a ver sus sentencias en estos temas de justicia inclusiva. Entonces, bueno, pues por mi parte es esa mi intervención. Agradezco que me hayan invitado y compartir el foro con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Mientras hablabas, pues, bueno, ya mientras hablaban los tres, se fue suscitando una especie de debate tanto en Facebook como aquí mismo dentro del seminario. Son temas tan novedosos que incluso pasan por la cuestión de los nombres, ¿no? Y que el lenguaje es performativo y es muy importante, ¿no? Y creo que eso lo aprendimos, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de perspectiva de género, de perspectiva intercultural, y ahora pues es el caso de esta perspectiva afromexicana. O sea, tenemos que empezar a aprender cómo se deben nombrar las cosas de manera adecuada. No es una cosa mínima, es una cuestión trascendente, insisto, porque es como el violentómetro, ¿no? O sea, empieza con una mala designación, como decía Mijane aquí en el chat, con una cuestión cultural, ¿no? O sea, cuántos programas de mala comedia mexicana con los que crecimos muchas y muchos, pues hacían mofa de estos rasgos o de estos clichés o de estas cuestiones y pues luego se normalizó, o sea, y parecía que o sea, no es un tema sencillo, ¿no? Aquí justo están debatiendo sobre el tema de la autoascripción. No es un tema sencillo decirme, sí, me reconozco como tal o cual, porque efectivamente son siglos, son años de burlas, de mofas, de discriminación, y creo que pues por ahí podríamos irnos, ¿no? Insisto, por ahí se han ido contestando. También en Facebook agradecemos a Benigno Gallardo, que es el que pues ha hecho ahí algunos apuntes sobre conceptos como afroterritorio, cuestiones como distinguir entre afrodescendientes, afromexicano, afromexicana. Hay una pregunta que yo me quisiera reservar, entiendo que la podemos contestar todos, pero un poquito porque nos desviaría del tema de Nezahualcóyotl Castañeda Navarrete, que dice que si los derechos humanos son universales, ¿por qué estar sectorializándolos? Que si eso no podría ser contraproducente. Igual si le quieren contestar, es una cosa muy sencilla, ¿no? Digamos, de teoría del derecho. El discurso de los derechos humanos es universal, pero los derechos humanos son parte de nuestro ejercicio, de nuestra dignidad, ¿no? O sea, no es una cosa externa a nosotros. Y ese ejercicio se hace particularizadamente, se hace a partir de un caso concreto, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, no es que se sectorializan, se ejercen. Y cuando se ejerce, pues, obviamente se particularizan. Y además hay otro problema, el discurso normalmente es occidental, es un discurso de los derechos humanos que no se ajusta a las necesidades o al contexto en donde se ejercen. Entonces, esto es justo el reclamo de la comunidad afromexicana, que exige que los derechos político-electorales pues se ejerzan de un modo que les permita gozar libremente de ellos y ejercerlos libremente, ¿no? Creo que ese
ese es un poco el tema, espero haber respondido. Entonces ahora sí vamos a la segunda ronda, si les parece. Empezamos en el mismo orden con el magistrado Ceballos. Adelante, magistrado. Está apagado tu micrófono, José Luis. Perdón. Muy interesante todo lo que se está comentando. Estoy viendo ya el debate que se está dando en el chat y como cuenta José Ramón en las redes, personas de Colombia y de varios países. Sin duda la pregunta que lanza con mucha fuerza Netzahualcóyotl pues es súper interesante. ¿Por qué si los derechos humanos tienen un carácter universal, tenemos que segmentar o dividir o clasificar a los sujetos de derecho? Algo que es muy importante y hay que decirlo desde la teoría constitucional es que el reconocimiento que se ha dado en el artículo 2 a la comunidad mexicana, los mexicanos y afromexicanas, sin duda sí tiene un valor. El que se incorpore en el núcleo de la Constitución y se haga un reconocimiento expreso, pues de pronto sí ya se convierte en un referente constitucional. El artículo 2, que no concebía a estas figuras, es el pilar o es el núcleo a partir de quienes realizamos control constitucional, podemos hacer una aplicación en favor de los derechos. En la teoría esto se denomina categoría sospechosa, nunca me ha agradado del todo este término, es el término técnico, pero lo que sí podemos decir es que es un reconocimiento de una condición especial de situación de vulnerabilidad y que obliga a que cuando realizamos un ejercicio de control constitucional identifiquemos que un segmento de la población, un segmento social o en algunos casos un derecho individual es susceptible de tutela. Entonces, primero que nada, decir que ese reconocimiento sí ha sido un avance, por supuesto, falta muchísimo camino que recorrer. Y para eso son interesantísimos esta interacción con la sociedad, con integrantes de la sociedad civil, de las comunidades y de los pueblos afromexicanos. Voy a tocar rapidísimo el otro asunto que les quería comentar, ya del año 2019, es el Juicio Ciudadano 147, un asunto que también fue polémico. Se trataba del municipio de Tecuanapa de Guerrero, y en el asunto original tenía que ver con la solicitud hecha para la próxima elección de diversas personas para que el municipio transitara a sistemas normativos internos. El asunto también fue muy interesante, y en este estudio, por supuesto, en la instrumentación que se da a partir de esta tesis con la que contamos, estas jurisprudencias de perspectiva intercultural, y que nos obligan o que nos imponen un deber para seguir algunas pautas, tanto en la instrumentación, es decir, en el proceso para tomar una decisión, como en la definición. Es decir, la tutela que ha reconocido para comunidades indígenas no se reduce al momento de la decisión, también involucra actos procedimentales que deben desarrollarse. Por ejemplo, recabar constancias de la autoridad comunitaria, solicitar informes y comparecencias de las autoridades comunitarias a los actores, testimonios, revisión de fuentes bibliográficas, realización de visitas en los sitios en los que se presume la existencia de poblaciones indígenas originarias o afrodescendientes, verificar la vigencia de criterios etnolingüísticos, aceptar opiniones especializadas en forma de esta figura tan interesante que es el amicus curiae. Todo esto se desarrolla, pero yo vuelvo a la pregunta original. Estos mecanismos, estas herramientas que nos ha orientado la perspectiva intercultural, ¿son idóneas para tutelar los derechos de estas comunidades o pueblos tan específicos como son las comunidades afromexicanas? Si son comunidades mucho más dispersas, mucho más difusas, seguramente los elementos que inclusive nos traza la jurisprudencia no van a lograr en todos los casos desentrañar con claridad si en una determinada territorio existe una comunidad de esta naturaleza. En la parte medular de esta resolución se dijo que al tomar en consideración diversos informes que se requirieron a la Dirección General de Defensa y Asesoría Jurídica del Gobierno del Estado, se hizo evidente la necesidad de allegarse de mayores elementos. La sentencia ordenó reponer el procedimiento
para allegarse mayores elementos para la conformación multicultural del municipio, ya que los aspectos lingüísticos en sí mismos no podían ser un dato que dotara de certeza para determinar si existe o no población indígena, ni menos aún para determinar las personas afrodescendientes. Creo que ese es el llamado que hace la maestra Nancy y, por supuesto, Mijane, cuando nos dicen, es que el criterio etnolingüístico, el lenguaje, no puede ser el único estandarte o el único valor que me lleve a declarar que un determinado pueblo es afromexicano o afromexicana o afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, poco a poco y a cuentagotas, la justicia electoral está abordando y está desarrollando nuevas líneas de interpretación en casos de afromexicanos. Sin duda alguna, la justicia electoral no puede tener el mismo seguimiento programático que tienen otros poderes del Estado, la administración pública, los poderes legislativos. Nosotros, como impartidores de justicia, estamos sometidos a algunos patrones básicos de la jurisdicción: derecho de acción, interés jurídico, interés legítimo. Entonces, el que este tipo de asuntos lleguen a la sede jurisdiccional es complejo, y que permitan el desarrollo de una interpretación favorable a afromexicanos o afromexicanos. Quise traer estos dos casos, reconozco que todavía son incipientes en esta lucha, faltan muchísimas cosas por hacer, pero creo que allá por lo menos dejan claro un objetivo de no confundirnos y asimilar absolutamente a estos pueblos como eminentemente indígenas. Creo que tenemos que realizar esta distinción, y sin duda alguna ejercicios de esta naturaleza son fundamentales. No sé si vaya a haber otra intervención o pasaremos a preguntas, porque solamente quisiera cerrar como un corolario para mi punto de vista, hacia dónde deban dirigirse las acciones de cara a estos pueblos. De lo que investigamos y de lo que tenemos de conocimiento, podemos afirmar que hoy, de cara a los pueblos y comunidades afromexicanos, debemos favorecer los mecanismos de autodefinición de los pueblos afrodescendientes o afromexicanos, determinar su ubicación geográfica, características sociodemocráticas y dinámicas identitarias de las localidades de población afrodescendiente. Sin duda, lo que decía Mijane, el ejercicio censal será fundamental. Si nos atenemos a censos que ya han quedado desfasados, sin duda alguna no contaremos con ese componente y no podremos conceder una tutela eficaz y una protección especial a estas comunidades. No podemos proteger a quien no conocemos. Promover su participación en asuntos sociales, económicos, culturales y políticos, esa es la aspiración fundamental. Establecer las bases necesarias para lograr el reconocimiento jurídico de los pueblos afrodescendientes y, consecuentemente, que se haga un reconocimiento específico de la necesidad de una tutela especial para ellos, no entendiéndolos como un universo global, entendiéndolos con sus características específicas. Y, por supuesto, como una aspiración nacional, lograr un objetivo posterior que sin duda alguna sería ideal. Lograr la asignación en su momento de un gasto presupuestal focalizado y orientarlo a reducir el rezago educativo, de salud y de infraestructura que tienen estas comunidades. Hoy, por supuesto, todos lo sabemos, la primera tutela a la que se dirigen los esquemas jurisdiccionales es a una tutela de los derechos civiles y políticos, que es lo que hoy están clamando estas comunidades. Pero sin duda alguna, un paso posterior es dirigirnos a los derechos sociales, económicos y culturales de estas comunidades. Lo dejo ahí y estamos a la orden para cualquier interrogante y para cualquier otra intervención. Gracias. Sí, muchas gracias, José Luis. La verdad es que está muy interesante. Me encanta que de alguna manera el tema es como muy psicoanalítico, ¿no? Porque al final recae en cada uno y cada una de nosotros que digamos, pues cuánto discriminamos, ¿no? Cuánto utilizamos o permitimos o toleramos estas bromas o estos chistes, cuánto
cuánto invisibilizamos y siempre pues va a ese tema. Y me encanta que además la gente esté preguntando, creo que Mijane nos puede ayudar en ese sentido, dónde puede ayudar, dónde puede aportar, dónde puede conocer o aprender más del tema. Creo que ese es, como decía Nancy, uno de los principales puntos de esta charla, ¿no? Empezar a hacerlo visible y empezarlo a discutirlo en serio. Pues por ahí más o menos son las participaciones que hay en el chat. Igual si alguien al ratito quiere, cuando acaben nuestros 3 ponentes, hacer una pregunta de viva voz aquí en el seminario, pues igual lo puede hacer. Vamos con Mijane, adelante. Sí, bueno, una de las inquietudes que estoy viendo es que siempre que hay y de verdad que en este contexto de George Floyd y de todo el racismo que se dio en Estados Unidos, todos regresaron a ver al pueblo afromexicano y a la gente negra que había en México desde hace más de 500 años y empezaron a buscarnos, a buscar a varias personas y, ay, ¿dónde están los afromexicanos? Es que también nos importa y todo, ¿no? Y estuvo muy bien. Pero si realmente el racismo lo hemos vivido en carne propia desde hace mucho tiempo, entonces la gente se niega a ser negra porque no ha sido bueno ser negro desde hace más de 500 años. Porque el ser negro representa ser el negro del WhatsApp. El ser negro representa ser la burla de las personas por el cabello rizado, que porque no te entra ni el agua, ¿no? El ser negro te estereotipa a que seas flojo, floja, a que siendo mujer seas la fácil, la hipersexualizada, la caliente todo el tiempo, ¿no? Y el ser negro no ha sido bueno porque nuestra historia no ha sido contada, no han contado las aportaciones que hicieron desde un principio, no han contado para qué ser bueno ser negro. Desde que empiezan a caer o a llegar las acciones afirmativas, ¿no? Las cuotas académicas para las juventudes afromexicanas, la participación política efectiva de las personas afromexicanas, entonces todo mundo queremos ser afromexicanas y afromexicanos, porque entonces sí es ser bueno ser afromexicano. Entonces, yo desde ahí, el grave problema, ¿no? que repito siempre, del tema afromexicano es que la mayoría de México no sabe quién es afromexicano, ¿no? Y como lo decía el maestro Benigno, a quien le mando muchos saludos y de quien he aprendido también a alguna parte de este caminar, es que la afromexicanidad no solo se enfoca en la piel como en otros países, como en otros contextos, ¿no? La afromexicanidad radica en nuestro territorio, en nuestras costumbres, tradiciones, gastronomía, en nuestra vestimenta, en lo que hablamos y sobre todo en lo que sentimos, ¿no? Y hacemos también, y gente como yo, que toma de la mano el tema de la autodeterminación, y bueno, yo soy negra porque quiero y porque puedo, punto y se acabó. Entonces, yo creo que cómo se podrían sumar justo es reflexionando, por ahí dejé el enlace de la encuesta intercensal, donde pueden ver que no nada más estamos en Cuaji, en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? Que hay mucha gente afromexicana en todo el país, ¿no? En Aguascalientes, en diferentes lugares, en Durango, ¿no? En Coahuila. ¿Y cómo pueden hacerlo? Simplemente abriendo estos espacios. Yo creo que desde todas las trincheras, cuando nos dan voz y nos dan oportunidad de aclarar las dudas que ustedes como personas, funcionarios públicos, como personas que están conociendo el tema, cuando nos dan voz a nosotras, a las personas afromexicanas, a nosotros, es cuando podemos empezar a avanzar, porque se necesita de este diálogo, justamente porque estamos a veces metidos tan en nuestras temáticas electorales, culturales, académicas, que desconocemos todo el mundo que existe en solo México. Entonces, desde ahí podemos empezar a aprender a dejar de discriminar, a dejar de tener el lenguaje racista, ¿no? Como decir, ahí hubo mano negra, como decir, ay, es que yo fui el frijolito en el arroz, o ay, búscate a alguien más blanco para que mejores la raza, o todas estas cosas que parecen coloquiales, que parecen normales, o hoy fue un día muy negro. ¿Por qué no cambiarlo a un día muy rosa? ¿Por qué no cambiarlo a un día muy verde? ¿Por qué tiene que ser negro? ¿Por qué lo malo siempre tiene que ser negro? ¿No? Entonces, es una suma de voluntades, y yo les he dicho, o sea, el avance de la política pública para el pueblo afromexicano radica en la voluntad política, porque si hubiera voluntad política, tendría que haber un Instituto Nacional para Pueblos Afromexicanos, o a su vez, un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
pero no ha habido voluntad política para construirlo, no ha habido voluntad política para sancionar los actos de racismo que se cometen en contra de nuestro pueblo y de nuestras personas. Pues ahí dejaría todo y muchas gracias por el espacio. No, a ti, Mijane, y volviendo a lo que dice Benigno Gallardo, que a quien le mandamos un saludo. Efectivamente, o sea, se tiene que decir pueblo afromexicano y el pueblo afromexicano está dentro de un afroterritorio que tiene, pues eso, es un espacio simbólico donde hay todas estas tradiciones y pues a las que te referiste, y no decir afrodescendiente porque afrodescendiente somos todos, dice Benigno, tiene razón, ¿no? Pues al final de ahí proviene la humanidad. Bueno, vamos con Nancy ahora, gracias. Pues ya solamente para cerrar, pues recalcar que la población afromexicana no es el pasado de México, es el presente. Forman parte de nuestra historia, pero ellos existen. Y quizá sería bueno que cuántos de nosotros sabemos nuestros orígenes, ¿no? De dónde provenimos. A lo mejor dentro de este foro también hay otros afrodescendientes, ¿no? Afromexicanos y no lo saben, porque ignoramos todo ese árbol genealógico. Entonces, es bueno indagar en nuestras raíces y yo insisto en eso, se quiere lo que se conoce. Hay que conocer México, conocer esa diversidad que es lo que nos da identidad y sentirnos orgullosos de todo eso que somos. Es los afromexicanos destacados de la historia, que también me enteré gracias a este tema, pues José María Morelos, Vicente Guerrero, afromexicanos. Entonces, conozcamos más nuestras raíces y nuestra historia. Y en el tema de los derechos políticos, los invito a también profundizar en lo que ha hecho el Tribunal Electoral en la defensa de los derechos de la minoría y de la justicia inclusiva. Es muy interesante todo eso. Entonces, pues, con eso solamente cerrar. Ellos son nuestro presente y no son el pasado. Muchas gracias, Nancy. Bueno, pues todavía tenemos algún tiempo. Si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, puede abrir su micrófono y hacerlo. Hay una pregunta de Alonso Zamora, justo ahora llegando, que dice: Mijane, ¿ha habido algún caso concreto en donde un pueblo indígena haya discriminado a un pueblo afromexicano atendiendo a su libre autodeterminación para acceder a cargos de elección o representación? Nos menciona un caso, si existiera, magistrado José Luis Ceballos, derivado de la pregunta anterior, como juzgadores, ¿bajo qué perspectiva se basarían para emitir una resolución? No sé si quieren responder Mijane y después el magistrado Ceballos. Pues, creo que expuse el tema de Ayutla, en donde dejan por fuera a la etnia afromexicana en los sistemas normativos por usos y costumbres. Entonces, y justo el tema de la libre determinación, estoy dentro del Comité Técnico Comunitario para la Reforma Constitucional de la Constitución de Guerrero, y algo que debatíamos muy fuerte es, las personas indígenas nos decían que nosotros no tenemos lengua, y que, pues bueno, para que fuera una lengua afromexicana tendría que haber relación y todo esto, y bueno, yo le puse un ejercicio y le dije, a ver, yo sé que si hay una lengua afromexicana porque ustedes no saben qué es choco, chando, chirundo, y otras palabras más. Y otro ejercicio es que si yo interactúo con otra persona afromexicana, obviamente vamos a tener la misma forma de hablar, los mismos que ahora llaman regionalismos, pero son palabras afromexicanas, y empecé a explicarle, ¿no? Y algo que él me decía es que no, compañera, eso no es lengua. Entonces yo le dije, mire, compañero, usted es experto y es indígena en su tema, deje de señalarme de fuera lo que es mío y lo que yo estoy defendiendo. Entonces sí ha habido fuertes disputas, fuertes debates entre los mismos pueblos.
Sin embargo, también ha habido alianzas, ¿no? Ha habido alianzas importantes entre nosotras, las mujeres indígenas y las mujeres afromexicanas, de donde hemos tomado de la mano para impulsar nuestras agendas, porque el racismo estructural nos afecta a las dos, sí con nuestras particularidades, pero también hemos recibido como estos cuestionamientos acerca de lo que debiera ser. Y muchas de las veces los hermanos indígenas caen en como ellos llevaron su lucha, pretenden que el pueblo afromexicano también lleve su lucha así. Y no, yo considero que no es por ahí, porque justamente somos pueblos diferentes. El contexto de la llegada transatlántica, de la trata transatlántica para nuestros ancestros y ancestras, tiene mucho que ver en el contexto. Un ejemplo, a un indígena no le piden el pasaporte, a una persona afromexicana sí. Entonces, son contextos diferentes y es el debate que se da, pero gracias. No, gracias a ti, Mijane, muy claro. Magistrado Ceballos. Sí, sí. ¿Qué haría usted? Fíjate que yo lo que les quiero transmitir es cómo este diseño jurisprudencial que se ha venido forjando a lo largo de varios años en lo que hemos denominado perspectiva intercultural, por supuesto ha tenido sus bases tanto en sentencias de la Suprema Corte de Justicia, del propio Tribunal Electoral, visiones abrevadas de los convenios internacionales para la protección de derechos indígenas, y nos han llevado a desarrollos muy interesantes, pero que, como lo señalaré a continuación, vuelven a poner en la mesa si este tipo de comunidades pueden verse favorecidas con ellos. Mire, por ejemplo, en la jurisprudencia 18 del 2018 se denomina comunidades indígenas, deber de identificar el tipo de la controversia para juzgar con perspectiva intercultural a fin de maximizar o ponderar los derechos que les correspondan. En esta jurisprudencia se nos da un mandato muy claro para que cuando enfrentemos un proceso de esta naturaleza, revisemos lo siguiente. Si se trata de un conflicto intracomunitario, cuando la autonomía de las comunidades se refleja en restricciones internas a sus propios miembros. En este tipo de conflictos se deben ponderar los derechos de la comunidad frente a los derechos de los individuos o los grupos que cuestionen la aplicación de las normas consuetudinarias. Un conflicto extracomunitario sería cuando los derechos de las comunidades se encuentran en relación de tensión o conflicto con normas de origen estatal o respecto de grupos de la sociedad que no pertenecen a la comunidad. Y un conflicto intercomunitario cuando los derechos colectivos de autonomía y autodeterminación de dos o más comunidades se encuentran en situaciones de conflicto o tensión entre sí. Fíjense cómo estas tres variables son una guía necesaria que un juzgador, desde la frialdad de su escritorio, tiene que lograr ubicar primero. ¿Qué conflicto estoy enfrentando? Por supuesto, contamos con mecanismos para llegarnos, para informarnos, para aproximarnos a la idiosincrasia de la comunidad de la que vamos a resolver, pero sin duda alguna, cuando estemos hablando de derechos de afrodescendientes, es probable que estos tres mecanismos no nos logren dar una solución, no nos logren solventar en realidad una aplicación exacta de la controversia que estemos analizando a alguno de estos parámetros. Esto demuestra que la jurisprudencia tiene que ir autodesarrollándose y que sin duda alguna los propios criterios que nosotros nos hemos trazado nunca son suficientes para enfrentar este tipo de casos. Creo que, como lo han dicho con claridad, lo primero ha sido un reconocimiento concreto que hoy nos debe de llevar a nuevas formas de interpretación, a nuevas exigencias de protección y, por supuesto, a una apertura total. Creo que los jueces y los magistrados y magistradas, en realidad lo que aportamos con nuestras sentencias es, por supuesto, por una parte, la solución a casos concretos. Pero el ideal que debemos lograr es una asimilación cultural de nuestra igualdad. Entonces creo que este tipo de ejercicios son muy enriquecedores. Yo me quedo con muchísimas cosas de las que Mijane nos ha logrado transmitir, muy ocupado y preocupado por solventarlas a través de nuestras sentencias,
tendremos muchas sentencias en los próximos meses, en los próximos años, pero seguramente la interacción que se está logrando con la escuela judicial, con la academia, con la sociedad civil, con las preguntas de los alumnos, será fundamental para que tomemos mejores decisiones. Estamos en construcción, pero ya vamos de gane porque estamos logrando este primer reconocimiento. Muchísimas gracias a todos en general. Gracias, magistrado. Además, es curioso porque justo el doctor Pérez de los Reyes estaba haciendo una pregunta, ¿no? Así similar, o sea, si, ¿cuáles eran las interacciones que se daban entre los grupos indígenas y los pueblos afromexicanos? Y creo que, bueno, lo respondieron entre Mijane y tú, y bueno, pues es, como dices, es importante porque de aquí en adelante, creo que está muy hilado. O sea, Mijane dice, reconózcanse, ejerzan sus derechos, y entonces en la medida en que se empiecen a ejercer sus derechos, se empiecen a acercar a estos mecanismos de protección jurisdiccional, pues empezarán a hacer que las instituciones se activen, den respuestas, generen estos mecanismos de protección, y entonces ya tendremos pues esta novedad que es sumamente importante y trascendente. Por cierto, el doctor Pérez de los Reyes va a tener esta investigación dentro de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, imagino que pues de aquí a unos meses, pues él también ya estará aportando a través de diferentes medios a este debate. Nancy, ¿quieres agregar alguna cosa? ¿Alguien más del seminario? Mijane. No, todo. Yo creo que está todo como muy, muy bien. O sea, nos deja con un buen gusto, un sabor de boca agradable para seguir degustando estos temas y seguirle entrando con convicción, como lo hicieron los tres. Eso fue muy bueno. Creo que hubo gran entusiasmo y se cumplió con creces pues el objetivo que perseguía el tribunal y la escuela, ¿no? De poner a debate este tema. Les agradezco mucho, Nancy, Mijane, José Luis, que tengan una bonita tarde, todas y todos. De todas maneras, seguimos aquí porque la escuela judicial sigue abierta y sigue trabajando para todas y todos. Gracias. Bonita tarde. Muchas gracias, hasta luego, fue un gusto y quedo a la orden. Un gusto, Mijane. Quedamos también a la orden. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bravo. Gracias por la exposición. Muy interesante, muy